Muy bien, aquí estamos de nuevo, apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía. Seguimos, por supuesto, ya les dije que el libro es muy grueso, son casi 1000 hojas. Entonces, tenemos suficiente material para estar estudiando, platicando, charlando, lo que ustedes quieran y gusten decir. Eso, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Hemos tenido una gran oportunidad de que hay ciertas palabras que a lo mejor nosotros pensábamos y creíamos que ese era el significado de acuerdo a nuestro espejismo y evolución. Y resulta que, bueno, pues el maestro Dohualcul nos da la oportunidad de arrojar mucho mayor luz que la de nosotros y hemos estado viendo qué es la inofensividad, el desapego, etcétera. Vamos a continuar con la parte que nos corresponde aquí. Ahí estamos. El discipulado en la nueva era tomó uno por el maestro tibetano Dujwal Kul y Alice Bailey, Fundación Lucis. Dice aquí, recuerden que son instrucciones a sus discípulos personales, pero nos queda muy claro tantísimas preguntas que nos podemos hacer respecto al maestro, respecto a la rama, al discipulado, etcétera. La tarea del maestro consiste en evocar en sus discípulos tal profundo y consagrado amor, mala comprensión de la oportunidad actual que desaparecerán de sus conciencias los aspectos personales de sus vidas y su principal preocupación será ¿cuál debe ser mi servicio actual? ¿Cuáles son las cosas no esenciales de la vida a las que no debo prestar atención? ¿Cuál es la tarea que debo realizar? ¿A quiénes puedo ayudar? ¿A qué aspecto del trabajo del maestro debo prestar máxima ayuda? Todos estos interrogantes deben ser contestados con equilibrio, inteligencia y sin fanatismo. Recuerden el diario que se nos sugirió, los que nos siguen en las grabaciones pueden ponerle pausa y copien estas preguntas y como dice el maestro Dohualcul, a la luz del alma de cada uno de nosotros hay que estarlas contestando. El primer punto que quisiera aclarar es que los discípulos aceptados se entrenan para la iniciación. Si no logran captar este hecho al acercarse al sendero del discipulado y no prestan amplia colaboración, postergan el momento de la iniciación. Si lo captan, lo demostrarán en la intensificación del servicio que prestan. El servicio planificado es una de las formas de entrenamiento. Los discípulos en las primeras etapas de su trabajo tienden principalmente a interesarse en sí mismos y en sus reacciones y actitudes hacia el maestro, pues consideran de máxima importancia el hecho de trabajar en el grupo de un maestro. Como nosotros tenemos un espejismo, no nos damos cuenta de lo que acaba de decir aquí. Es cierto, nada más pensamos en nosotros mismos, en que yo sea recibido, en que yo sea iniciado, en que yo tenga esto, en aquello, que el servicio que yo estoy prestando otras gentes no lo harían, etcétera, etcétera. Y a postergar, como dice, el momento de la iniciación. El segundo punto que quisiera hacer resaltar es la gran diferencia que existe entre el grupo de un maestro y su asrama. Pocas veces lo comprenden. No, pues
Dice aquí pocas veces lo comprenden, pues se supone que esto es para los que han caminado un poco más, bueno, pues tendrán un poco eh, eh, la idea. Esto es como el maestro agarra y dice, y ahí lo deja de tarea. Primero debemos de tener fe y después tenemos que tener convencimiento. Ahí está la parte que dice. Primero debemos de tener fe y muchas veces ni fe tenemos. Y después convencimiento. Ahí nada más nos deja el maestro una tarea enorme. Pocas veces lo comprenden. Muchos pueden pertenecer al grupo de un maestro, pero el personal de su rama es extraído de ese grupo. En un grupo, el maestro es consciente del discípulo aspirante y está en contacto con él. Este ha establecido un definido vínculo con el maestro, pero ha involucrado la relación de la personalidad y también la del alma. En el rama y dentro de la esfera de su influencia, solo se hallará lo que pertenece al alma. Nada de lo personal puede entrar, pues en el rama nunca llegan las reacciones, defectos, limitaciones y pensamientos de la personalidad, ni lo material y relacionado con la naturaleza inferior. Cuando nosotros estamos en el camino místico, utilizamos palabras que nos han enseñado, pero en el camino místico. Por supuesto, hay escuelas que nos hablan de los maestros, pero muy vagamente, por supuesto que muy vagamente. También tenemos escuelas que nos enseñan la existencia de los ángeles y los arcángeles, pero no tiene nada que ver con esto. Nosotros, un día yo le dije a una persona, debemos de ser disciplinados. Y si nos dicen que tenemos que estudiar primero el uno, luego el 2 y luego el 3 y así sucesivamente, pues así tenemos que ser. Pero nosotros empezamos en el uno y ya queremos estudiar el 100. Eso es imposible. No podemos dar ese salto. Aquí dice que se extrae cierto personal de un grupo y todo esto. Los que han tenido la oportunidad de leer la doctrina secreta, o bueno, el libro de autobiografía inconclusa de Alice Bell, ellos trabajaron con otros maestros que no eran sus maestros. Así es esto. De acuerdo a la necesidad, se extrae miembros de cierto maestro y lo pasan a la rama para la necesidad del momento. Por eso el maestro dice que el discípulo debe de estar preparado en cualquier momento para cuando lo solicite su maestro. Pero nosotros, bueno, en cada uno de nuestros espejismos bien metidos, y bueno, pues llevará, como hemos platicado, muchas vidas terminar y recorrer ese sendero místico. Por lo tanto, en las primeras etapas del trabajo y durante largo tiempo, probablemente el discípulo poco o nada podrá contribuir, solo lo intuido en forma positiva y las impresiones e impulsos definidos provenientes del alma que pudo haber evocado el discípulo por la meditación y la creciente pureza de intención, contribuirán en parte a la vida de la rama. En consecuencia, hay una ley que protege a la rama de las limitaciones del discípulo. He empleado la palabra a rama en forma bien definida para que puedan discernir entre un grupo y una rama, el cual está formado básicamente por aquellos
que a través del conocimiento, devoción y servicio, se abrieron camino desde un grupo a un centro interno, donde la energía, sabiduría y esfuerzo de un maestro están fácilmente disponibles. Para abrirse camino desde el grupo a la rama, los discípulos deben saber discernir muy cuidadosamente entre las inclinaciones de sus personalidades de alta calidad, sus respuestas a la verdad e ideales y las verdaderas reacciones del alma, la sabiduría espiritual y la percepción intuitiva. O sea que nos sugiere el maestro lo que por ahí siempre decimos, claro, porque él lo escribió en uno de los libros, separar lo falso de lo verdadero. Pero hasta que no trabaje yo con la meditación ocultista que es Raya Yoga, no voy a poder separar lo falso de lo verdadero, porque estoy en Bhakti. Mientras yo esté en Bhakti Yoga es correcto y tengo que seguir trabajando. No querramos correr, no querramos brincarnos. En el grupo de un maestro no hay grados, no hay escuelas. ¿Saben qué ve un maestro? Por ahí en uno de los libros lo dice. Debemos de tener arriba de la cabeza una estrella de 5 puntas, que el único que la ve, así para que no se emocionen y salgan con que ellos sí la ven y no sé qué, el único que la ve es el maestro. Cuando nosotros tenemos esa estrella arriba de la cabeza que es etérea, entonces pertenecemos a esto que estamos leyendo. Mientras, bueno, pues ¿cuál es la prisa? Tenemos que seguir. Algo que debemos de entender un poquito en la cuestión de la iniciación, ya leeremos el libro con más calma. Es precisamente algo que dice el maestro. Deben de haber ciertas constelaciones y ciertos planetas alineados para que el discípulo pueda ser iniciado. Puede tener ahorita toda la preparación para recibir esa iniciación, sea la primera o la segunda, pero si esos no están alineados, se posterga. Tendrá que volver a nacer el discípulo y cuando esté otra vez todo eso, él recibe la iniciación. Se preguntarán, pero ¿a poco teniendo yo 2, 3 años, las iniciaciones son subjetivas? Eso es lo que también tenemos que comprender. Todo el trabajo del estudio es subjetivo y las iniciaciones son subjetivas. No hay ningún maestro físico que otorgue esas iniciaciones. Hablo exclusivamente del Sendero del Retorno y de la logia de los maestros de la jerarquía espiritual. En las escuelas a que cada quien pertenezca, sí, pero son en las escuelas. Y reciben y reciben y reciben a granel las iniciaciones, qué bueno, pero aquí no es así. Paciencia, mucha paciencia. Si el discípulo no tiene esa cualidad de la paciencia, va a sufrir mucho. Esa es una realidad. El tercer punto concierne a los discípulos que formando parte de una rama son sometidos a una presión muy acrecentada y están en situación de participar más ampliamente que hasta ahora en la distribución de la energía. Hoy, a medida que aquel que viene se acerca a la Tierra y también a la humanidad, y a medida que aumenta la afluencia de energía espiritual desde Shambhala al centro jerárquico, se produce una gran sutilización de la receptividad humana, teniendo lugar un acrecentado estímulo de diversos efectos. Esto implica aspiración intensificada y determinación espiritual
además de una oportunidad sin precedentes. Pongamos atención en esto. Se dice que cuando Buda vino y actuó en la tierra, numerosos aspirantes ingresaron en las filas de los discípulos aceptados y muchos de ellos recibieron alguna de las iniciaciones mayores. Las iniciaciones mayores son de la 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, se produjo un definido traslado de los miembros de la jerarquía y una gran expansión hacia Shambhala y al mismo tiempo hacia la humanidad. Cuando el Cristo apareció en la tierra, un esfuerzo análogo y de mayor intensidad culminó con el ingreso de discípulos en los ashramas internos del maestro. Hasta entonces los ashramas estaban reservados para quienes habían recibido la primera iniciación antes de la era de Cristo. Únicamente formaban el ashrama los que habían recibido la primera iniciación y los que eran iniciados. Sin embargo, debido a la creciente sensibilidad de la humanidad, se decidió aceptar discípulos en los ashramas a fin de que estuvieran mental y astralmente en armonía con el grupo interno y comenzaran a formar parte de la esfera de influencia que el maestro dirige. La misma oportunidad se les presenta ahora a los aspirantes y discípulos en probación. Este esfuerzo puede ser considerado como la exteriorización de la rama. Se dice que la intención de la jerarquía es restaurar los misterios en la tierra, siendo este el primer paso hacia tal objetivo. Si se logra tal exteriorización embrionaria y si los que participan en este nuevo esfuerzo son capaces de trabajar unidos con amor y comprensión y llegan a ser tan fuertes como para resistir todas las fuerzas desintegradoras, entonces será posible más adelante acrecentar el número de miembros y el poder y la dimensión de cada rama. Nosotros leemos esto o en otras escuelas y sus lecciones, etcétera. Yo quiero pertenecer a tal rama, yo quiero pertenecer a tal maestro. Y la verdad no comprendemos lo que dice aquí, miren. Aquí voy a poner el cursor. Y llegan a ser tan fuertes como para resistir todas las fuerzas desintegradoras. Porque uno de los chakras va a ser fuertemente sobreestimulado para poder entrar ahí. Surge aquí una pregunta. ¿Cómo forma y organiza el maestro su asrama o grupo interno, cuyos miembros son extraídos del grupo externo de aspirantes? Evidentemente, un maestro al formar su asrama procede tan automáticamente como el creador. Por consiguiente, medita, visualiza, habla y lo que trata de crear y materializar, de acuerdo con el plan jerárquico, comienza a tomar forma. Mediante el poder de su pensamiento enfocado y dirigido, atrae hacia sí aquellos, pongamos atención, aquellos cuya mente está sincronizada con la suya, debido al rayo, a las relaciones kármicas, a la etapa de evolución y al amor a la humanidad. En las palabras enfoque y dirección,
reside la clave de toda técnica o método para aportar algo de lo que aquí podría denominarse reserva de pensamientos. Pues una rama es eso, un sostenido enfoque, además de una dirección dinámica. Hace que esta reserva de pensamientos contribuya al servicio mundial y sea efectivamente creadora. Lo importante es que el discípulo aceptado capte lo que está tratando de realizar el maestro a través de su grupo. E implica, por último, que el discípulo se interrogue mentalmente si piensa, se enfoca y actúa en líneas análogas a las del maestro. Lo que el maestro aquí nos dijo eh, a las relaciones kármicas, bueno, yo he aprendido con mi espejismo y siempre yo agarro y digo, donde tengas karma, ahí vas a estar. Donde no hay karma, no vas a estar. ¿Por qué sufres por lo que no debes de sufrir? Dijo Krishna Arjuna. Y aquí el maestro lo está diciendo. Yo no puedo elegir así, no, sí, en muchas escuelas y muchos condiscípulos escuché decir, mi maestro es fulano de tal, mi maestra es fulano de tal. Sí, claro, pues eso suena muy interesante cuando estoy en el camino místico y creo yo, con mi espejismo, que eso es cierto, pero no es cierto. Esto aplica para que nosotros nos podamos dar una pequeña idea. Tengo una enfermedad crónica, pero es lo que el maestro dice, no tienen fe ustedes todavía, mucho menos convencimiento. Todavía no aprendemos nosotros a que todo lo que nos ocurre es por esta cuestión kármica con el maestro. Como estoy en la parte mística, es correcta, reiteraré siempre, es correcta, y ahí vamos a estar caminando, pues claro, yo siempre agarro y digo, lo que Dios diga, lo que Dios me depare, etcétera, etcétera, no me meto más en rollos. Pero cuando tengamos el convencimiento de que existe un maestro y que puedo ser en alguna vida su discípulo, entonces va a cambiar toda mi perspectiva. Por eso el maestro, uno de los primeros requisitos es guardar silencio. Se pierde mucha energía, hable y hable. Y más creyendo que todo debe de ser como yo creo, pero no me doy cuenta de los espejismos. Hay cosas que están fuera del alcance de nosotros. No tenemos idea. Ahorita, por un plan que se hay para la aparición de Cristo, bueno, pues están viniendo esos señores de compasión que son los monjes tibetanos. Y entonces voy y tomo clases con ellos, hago esto, aquello y que no sé qué. Sí, pero no va a pasar absolutamente nada, ¿eh? Uno, porque la meditación de ellos es otra cosa y nosotros no tenemos esa preparación. Nos estamos magnetizando, eso es lo que debemos nosotros de comprender, nos estamos magnetizando de ellos, de esa vibración, para que algún día, como dice aquí, entonces me interrogue mentalmente si pienso o me enfoco y actúo en líneas análogas a las del maestro. Por eso se dice y se reitera, es abstruso recorrer el sendero y más en la primera y la segunda iniciación, dice el maestro. ¿Qué similitud existe entre los pensamientos del discípulo y los del maestro? La ley oculta impide al maestro ejercer presión o poder sobre las mentes de quienes él influye, para que piensen al unísono con la suya.
no puede imponer su voluntad sobre el discípulo. Sus deseos, aspiraciones y anhelos no deben constituirse en agentes rectores y obligatorios en la vida de aquellos con quienes entra en contacto. Puede plasmar en sus mentes lo que él cree necesario durante los periodos de crisis mundial y expresarles lo que siente que debe hacerse. Pero quien debe decidir y comprobar es el discípulo. Los discípulos están en el grupo de un maestro debido a la similitud de ideas, aunque sientan y expresen tales ideas con menor claridad que él y vean la visión a través de un vidrio oscuro. No obstante, sus convicciones innatas son fundamentalmente las mismas y su tarea consiste en descubrir los puntos de contacto o un análogo idealismo para dedicarle el esfuerzo grupal y luego sumergir todas sus vidas y actividades individuales en ese reconocido esfuerzo detrás del cual se halla el maestro, centro iniciador y distribuidor de poder. Reitero, todos tenemos las mismas oportunidades y nos va a llevar vidas y vidas y vidas. El maestro Dujwal Kul dice que a propósito ellos han dejado formas mentales de ellos, pero ya no son así ellos. Cuando nosotros entramos en ese poderoso astral del espejismo, pues eso es lo que nosotros vemos a ellos. Pero por eso se dice que debo de practicar y llevar a cabo cierta disciplina. Cada rama o grupo interno es esencialmente un depósito de pensamiento que tiene como venero o fuente ideas, sueños, visiones y aspiraciones del maestro. Todo rama es impulsado por la potencia monádica de su maestro, influido por aquel que a su vez es su maestro y se desarrolla y nutre por su experiencia, desarrollada a medida que aumentó su sabiduría y su capacidad se consagró, utilizó y acrecentó para desarrollar el plan jerárquico. Entonces, perdona, pero bueno, andamos un poquitín mal todavía. Entonces se convierte en un límpido lago de ideas, aumentado y nutrido por los veneros de muchas vidas y por la visión pura y los sueños consagrados de muchos discípulos. A cada discípulo consagrado se le pide contribuir a esa reserva de pensamiento puro y si puede hacerlo, permitirá a las ramas satisfacer la necesidad y ayudar a todo aspirante a salir del sendero de probación y entrar en el sendero del discipulado aceptado. Todo centro o foco de poder tiene una definida esfera de influencia, pues en la rama real y activo es una fuerza positiva dentro del centro que llamamos humanidad. Por último, de acuerdo a la capacidad del entero grupo para actuar, impelido por el instinto espiritual, así será el éxito del maestro para llevar a cabo sus planes por medio del grupo. De acuerdo a la ley divina, no puede ni debe trabajar solo, pero puede inspirar, enseñar, pedir colaboración y guiar sobre el trabajo necesario. Ningún maestro debe ir más allá. En este ciclo mundial, el trabajo de la jerarquía está condicionado por los discípulos. Por lo tanto, podrán comprender
porque las últimas cadenas que rompe el maestro son las de la irritabilidad. Ningún iniciado puede formar un verdadero asrama hasta no haber descartado de sí mismo toda incomprensión, irritabilidad y crítica. Si el poder mental de un maestro es mal utilizado, podría ser una poderosa fuerza destructora. Debe ser capaz de confiar en sí mismo antes de que su rama actúe en forma correcta y sin peligro. Cuando empezamos a leer el libro, leíamos lo siguiente, recuerdo, que este libro era único, único porque no se ha escrito nada similar. Y son estas instrucciones de un maestro de una jerarquía a sus discípulos. Por ello nosotros tenemos la oportunidad de estar platicando, charlando con nuestros poderosos espejismos, la irritabilidad que dice ahí, la crítica y etcétera y todo eso. Sí, pero tenemos la oportunidad de estarlo leyendo. Eso es lo que nosotros nos debe de llenar de alegría. Tengo la oportunidad de estar escuchando algo que había yo tardado vidas en escuchar. Algo así como cuando el Cristo le dijo a sus discípulos, bienaventurados ustedes que oyen y escuchan lo que Moisés, Elías, etcétera, hubieran querido escuchar. Eso es una realidad muy interesante. Muchísimas gracias, mi nombre es Eloy Bertelli. Me van a disculpar, pero a mí me pegó la gripa durísimo y todavía ando yo muy mal. Espero que en las siguientes cápsulas esto se componga. Un abrazo a todos, muchas gracias.